Hola, ¿qué tal, futuros genios matemáticos? Sean bienvenidos a Puentes Matemáticos, donde los números ya no van a ser problema, sino que van a ser otro puente matemático. Hablemos un poco de su historia. Históricamente, la resta ha sido una operación esencial en las matemáticas y ha sido utilizada por diversas culturas y civilizaciones antiguas en sus prácticas cotidianas y en el desarrollo de sistemas numéricos y técnicas matemáticas. Un ejemplo notable de esto se puede encontrar en las antiguas tablillas de arcilla de las civilizaciones sumerias y babilonia. Estas tablillas, que datan de alrededor del 2000 a.C., contienen una variedad de problemas matemáticos que abarcan desde cuestiones relacionadas con el comercio y la agricultura hasta cálculos astronómicos y geométricos. Entre estas actividades se incluyen ejemplos de problemas de resta que muestran cómo las antiguas civilizaciones utilizaban esta operación para resolver problemas prácticos. En estas tablillas se pueden encontrar problemas que implican restar cantidades de medidas, como la cantidad de grano en un almacén o la longitud de un terreno. Aunque los métodos y la notación pueden ser diferentes, el concepto subyacente de la resta como una operación para determinar la diferencia entre dos cantidades era fundamental para las culturas antiguas. El símbolo que conocemos actualmente para representar la operación de la resta tiene sus orígenes en Europa en los siglos XV y XVI. Fue popularizado por el matemático alemán Johann Wittmann en su obra Mercantil Arithmetik, que sería Aritmética Mercantil, publicada en 1489. En esta obra, Wittmann utilizó el guión que conocemos como símbolo para denotar la operación de la resta. Antes de la adopción del símbolo resta que conocemos habitualmente, se utilizaban diferentes notaciones para representar la resta, como palabras específicas en el idioma local, como mimus, que en latín significa menos. También se utilizaban signos como una línea horizontal sobre los números o la palabra menos, escrita entre los valores que lo estaban restando. La introducción del símbolo que conocemos habitualmente simplificó y estandarizó la representación de la resta en las matemáticas escritas y con el tiempo se convirtió en el símbolo estándar utilizado en todo el mundo. Así como en la suma tiene sus elementos, que decíamos, si yo tengo 4 más 3, sabemos que es 7, ese 4 y el 3 representaría a los sumandos y el resultado final, que sería 7, representaría la suma. En la resta sucede algo similar, es decir, también tiene sus elementos, en el cuyo caso que por ejemplo hagamos 8 menos 3, que va a ser 5, ¿no? Tengo 8 alfajores, me quitan 3 o me como 3 y me restarían 5. Muy bien. Ese 8, ese 3, al restarle me quedaría 5. Bueno, cada uno de sus elementos, de su lugar en el que ocupa en la resta, tiene su nombre. Empecemos con el primero, el número 8. En este caso, en este ejemplo, ¿sí? Va a ser el minuendo, ¿sí? Luego el número que es restado va a ser el sustraendo. Por último, el resultado final va a ser la resta o la diferencia que hay entre esos números. 8 menos 3, 5. 8 es minuendo, 3 sustraendo y el 5, que es el resultado final de hacer 8 menos 3, es la resta o la diferencia. Analicemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si al resultado, ¿no?, le volvemos a sumar lo que le quitamos? Es decir, hicimos 8 menos 3, que me dio 5. Ahora ese 5, si yo le vuelvo a sumar, ¿sí? Le pego muy manotazo. Si yo le vuelvo a sumar, ¿sí?, lo que le quité, me daría 8. Es decir, sustrayendo más la diferencia, me da el minuendo. ¿Qué quiero decir con esto? 8 menos 3 es igual a 5. 5 más 3 es 8. Es decir, que la suma y la resta están muy relacionadas entre sí.
Cuando restamos dos números, buscamos un tercer número, que es la resta o la diferencia, que sumado al segundo, que sería el sustraendo, debe de dar el primero, que sería el minuendo. Por lo tanto, para ver si una resta es correcta, lo que podemos realizar es la siguiente prueba. El sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. Me voy a adelantar al futuro, ¿sí? Pero quiero que esto quede al menos visto un poco. Es que, como dijimos, la suma y la resta están relacionados. Yo puedo definir a la resta, ¿sí?, como la suma del opuesto. Es decir, yo tengo A más y entre paréntesis el opuesto, me daría un resultado. El opuesto es un tema que se va a ver mucho después cuando se vea el conjunto de los números enteros. Pero para que sepan que la suma y la resta están relacionados, muy relacionados. Es la suma más, ¿sí?, un número A más el opuesto. ¿Sí? Eso quería decir. Adelantado al futuro. Cuando haga el video voy a colocarlo ahí arriba en etiquetita para que lo desarrolle mucho más. Pero quería decir eso. Bye. Ya conocemos entonces los elementos de la resta. Ahora necesitamos delimitar y tener mucho cuidado cuando restamos en el conjunto de los números naturales. ¿Qué significa esto? Que no puedo hacer cualquier resta. Si no puedo no importarme el valor que estoy restando. Por ejemplo, ¿sí?, si yo quiero hacer 5 menos 3, está perfecto. 5 menos 3 es 2. Pero si yo a 3 le quiero quitar 5, dentro del conjunto de los naturales no existe. Todos sabemos que 3 menos 5 es menos 2. Pero ese menos 2 recae a otro conjunto, a un conjunto que luego veremos es el conjunto de los números enteros. Pero dentro del conjunto de los números naturales, ese menos 2 no existe, no está. Cuando nosotros representamos la recta numérica, lo hacemos a partir del 0. Luego viene el 1, 2, 3, 4. No en ningún momento aparece un signo con menos 2 o con algún número que adelante tenga un menos. Entonces, para que una resta sea posible de resolver dentro del conjunto de los números naturales, el minuendo, que sería el número que se le resta, debe ser mayor o igual que el sustraendo, el número que se resta. Esta regla es esencial porque en el conjunto de los números naturales no existen los números negativos. Si el sustraendo fuera mayor que el minuendo, la resta daría como resultado un número negativo, lo cual no está definido dentro del conjunto de los números naturales. Vamos a analizar el ejemplo, pero a través de la recta numérica. Dijimos que tenemos 5 menos 3 es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Me ubico en el número 5 y como le estoy restando, ¿sí?, significa que retrocedo 3 casillas hacia la izquierda. Eso me ubicaría en el punto 2. ¿Qué pasa ahora si lo hago al revés? Estoy en el 3 y retrocedo 5. Es decir que voy hacia la izquierda 5 lugares. Observemos que después del 0 es terreno desconocido. Nuestro número se cae, ¿sí?, nuestro puntito se cae y no sabemos dónde. ¿Por qué? Porque en el conjunto de los números naturales no hay solución para el ejemplo que hicimos. Recordemos algunas propiedades que vimos en la suma.
la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa. Vimos también que existe un elemento neutro, ¿sí? Vamos a analizar esas propiedades a ver si se cumplen en la resta. Empecemos analizando entonces las propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad conmutativa. Se establece, se cumple o no se cumple en la resta. Voy a anticipar de que no se cumple. ¿Por qué? Porque cuando hacemos 5 menos 3, como decíamos hoy, 5 menos 3 es 2. Pero 3 menos 5 es menos 2. Por lo tanto podemos ver que 2 y menos 2 no es lo mismo. Por lo tanto la propiedad conmutativa no se cumple en la resta. Pasemos a la propiedad asociativa. ¿Sí? Recordemos que la propiedad asociativa, yo asocio 3 o más operaciones de cualquier forma y me tiene que dar exactamente lo mismo. Eso pasaba en la suma. 3 más 2 más 5, 3 más 2 es 5 y 5 más 5 me da 10. Es lo mismo que yo haga 2 más 5 y luego le agregue 3, etcétera, etcétera. Ahora, en la resta, ¿funciona? Pues déjenme decirles que no. La propiedad asociativa en la resta no funciona. ¿Qué significa esto? Si yo por ejemplo tengo 5 menos 3 menos 2, 5 menos 3 es 2. 2 menos 2 es 0. ¿Qué pasa si yo asocio de la siguiente forma? Hago 5 menos, y entre paréntesis, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 5 menos 1 es igual a 4. Podemos observar que la propiedad asociativa no funciona en la resta. El elemento neutro de la resta es igual al de la suma, es decir, va a ser el número 0. Bueno, lo que tengo planeado ahora espero funcione. Es un poco difícil, pero vamos a ver si lo logramos. Lo que quiero hacer es que nos imaginemos a la resta como si fuera una suma, ¿sí? Es un poquito más avanzado, pero ojalá que funcione como tengo planeado. Primeramente lo que necesito es que se imaginen varias cosas. Imaginemos que estamos en una playa, ¿sí? Y lo que hacemos, no, aparte de meternos al mar, es que podemos jugar con la arena. Muy bien. Imaginemos entonces que estamos cavando, ¿sí? en la arena y obtenemos una montaña de arena. Entonces tenemos una montaña de arena. Si yo saco otra montaña de arena, tengo una montaña de arena más una montaña de arena, tengo 2 montañas de arena. Por lo tanto, si tengo otra montaña más otra montaña más otra montaña, tengo 3 montañas de arena. Y así podría seguir infinitamente. Es decir, que cada puñado de montaña de arena va a corresponder al número positivo 1. O sea que estoy sumando 1. ¿Verdad? ¿Qué sucede ahora? Si nosotros sacamos, ¿no? Sacamos esa montaña de arena, tenemos un hueco, ¿no? Es decir, cuando uno cava, queda un hueco. Muy bien, ese hueco vamos a imaginarnos como si fuera el menos 1. Es decir que si yo tengo una montaña de arena y tengo un hoyo, ¿sí? La montaña de arena sería 1 y el hoyo sería menos 1. Si yo vuelvo a colocar la arena en el hoyo, me quedaría plano, es decir, 0. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, lo que quiero hacer es, vamos a imaginarnos que tenemos 4 montañas de arena. Tengo 1, 2, 3, 4 montañas de arena y ahora le vamos a sumar 3 hoyos más. Entonces tengo un hoyo, 2, 3 hoyos, en el cual eso representaría menos 1, menos 1, menos 1, que sería menos 3. Entonces yo tengo a esas 4 montañas, ¿verdad? Lo que voy a hacer es quitarle, rellenar, ¿sí? Relleno, bueno, tengo la primera arena, relleno en el hueco, se me va. Tengo otra puñada de arena con el otro hoyo, se va. Y lo mismo sucede con el último. Me queda una montaña con el otro hoyo, ¿no? Y se me va.
Por lo tanto me sobrevive una montaña. Por lo tanto 4. Agregándole esos 3 hoyos, es decir, 4 más lo que sería menos 3, me daría un total de 1. Esta es la idea que quiero que tengan en cuenta. ¿Sí? Que una resta en realidad es una suma. Vamos a hacer de vuelta como hicimos en la suma, pero esta vez en la resta. Me refiero a la máquina de representación decimal. Vamos a armar nuestra máquina donde tiene nuestra unidad, decena, centena y unidad de mil, etcétera, etcétera, según lo que necesitemos. En este caso vamos a hacer una resta de 423 menos 312, que eso nos va a dar un total de 111. Se puede ver, lo pueden hacer con la calculadora, etcétera. Pero vamos a ver cómo es que se desarrolla. Pero bueno, antes lo que tenemos que hacer primero es ordenar algunas cosas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es la siguiente idea. Nosotros sabemos que para representar usamos puntitos. Bueno, ahora podemos representarlos como manzanas. Sí, o sea, en vez de poner puntitos vamos a poner manzanas. ¿Para qué? Para poder diferenciar cuándo es que quitamos algunas cosas. Como cuando quitamos y sí, porque nosotros ahora estamos haciendo una resta y dijimos que la resta es algo que quitamos o sustraemos a determinadas unidades, en este caso números. Bueno, para poder representar esa nueva característica que tenemos, vamos a hacer una manzana, pero negativa. Es decir, yo tengo una manzana más una manzana negativa, se va a transformar en 0 unidades. Es decir, como el mismo ejemplo de la arena y que nos queda un hoyo de arena, al juntarlas se me quedan 0. Bueno, de la misma forma ahora vamos a hacer, tengo una manzana que representa una unidad y tengo una manzana negativa, cuando la junto desaparecen, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ilustrar ahora. Entonces ya sabemos el procedimiento. Vamos a colocar los puntos de 423, 3 unidades, 2 decenas y 4 centenas. Lo mismo vamos a hacer pero con el 312, 2 unidades, 1 decena y 3 centenas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a restar unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. En este caso, centenas. Entonces me quedaría, tengo 3 unidades menos 2 unidades, me quedaría 1 unidad. Lo mismo sucede con las decenas. Tengo 2 decenas y le quito 1 decena, por lo tanto me quedaría 1 decena. Lo mismo vamos a hacer con las centenas. 4 centenas, le quito 3 centenas, me sobrevive 1 centena. Por lo tanto el resultado, como anticipábamos, es 111. Observemos que podemos hacer la resta desde la derecha hacia la izquierda, pero también podemos hacer de izquierda a derecha, es decir, primero vamos a restar las centenas, que sería 4 menos 3, 1. Luego lo mismo con la decena, tengo 2 menos 1, 1. Y lo mismo con la unidad, 3 menos 2 me sería 1. Y llegaré al mismo resultado, tanto yendo de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿sí? Vamos a ver ahora con otro número más grande qué es lo que sucede. Bueno, vamos a hacer otra resta. 352 menos 179. Esto nos daría un total de 173. Pero vamos a averiguar cómo es que llegamos a ese resultado. Vamos a representar el 352 en nuestra máquina de representación decimal. Tenemos 2 unidades, 5 decenas y 3 centenas. Lo mismo vamos a hacer con el 179. 179 sería 9 unidades, 7 decenas y 1 centena. Por lo tanto, ahora si tendríamos que restar unidad con unidad, decena con decena y centena con centena, nos quedaría que si restamos la unidad me quedaría 2 menos 9, que eso me daría menos 7. Si hacemos ahora 5 menos 7, ahora me queda menos 2 decena. Y por último me quedaría 3 menos 1, 2 centenas. Matemáticamente tiene mucho sentido lo que acabamos de escribir,
¿Por qué? Porque yo tengo el número 2 que representa 2 centenas, que serían 200 unidades. Ahora a esas 200 le tengo que restar menos 20 decenas. Por lo tanto, me quedaría 200 menos 20, me daría 180. A ese 180 todavía tengo que restarle 7 unidades. Entonces 180 menos 7 me daría un total de 173, como anticipábamos hoy. Pero bueno, a la gente no le gusta complicarse tanto, ¿sí? Y prefiere otra forma tradicional. Bueno, la forma tradicional sería, lo que hago es 2 menos 9 unidades. No puedo restarle, no, porque estamos en los números naturales, conjunto, ¿no? Entonces no puedo quitarle 2 a 9, es decir, no puedo sacárselo. ¿Qué hago? Para poder resolver esto, lo que hacemos es el famoso le pido al compañero, es decir, le pido al número del lado, ¿sí? Es decir, que yo voy a exigirle al 5, ¿sí?, decenas que me preste una, es decir, que me llevo un puntito que equivale a 10 unidades para la unidad. Por lo tanto, ahora sí puedo hacer, ¿sí? Me quedaría 12 menos 9, ahora sí, 12 menos 9 me queda un total de 3. Ahora observemos que ese 5 ya no es 5, sino que va a ser 4. ¿Por qué? Porque 1 le dio a la unidad. Por lo tanto ahora me queda 4 menos 7, tampoco puedo hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. A la centena le voy a exigir que me preste 1 para que sean 10 decenas. O sea, una centena representa 10 decenas. Por lo tanto, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ese 3 se quedan 2 y ahora el 5 el 4 va a obtener 14. En total, 14 menos 7, ahora sí se puede hacer. 14 menos 7 me queda 7. Y por último, 2 menos 1 me queda 1. Y el resultado final es 173. Es decir, que lo que comúnmente hacemos es ni más ni menos lo que venimos haciendo hasta ahora. Es tener en cuenta cuánto es que equivale una decena, una centena y así sucesivamente con los demás números. Por último, para finalizar, lo que les voy a ofrecer es hacer una resta como una suma, pero teniendo en cuenta los números enteros, es decir, el número 10, 20, 50, 200, 100, son números que son más fáciles, más manipulables para poder mentalmente, ¿no?, hacer las cuentas. Entonces, imaginemos lo siguiente, tenemos 115 más 75. Bueno, si lo quiero hacer mentalmente rápido, flash, voy a tardar un ratito, pero es 115 más 75. Bueno, a ese 115, ¿no?, si yo lo transformo, ¿sí?, como un número más cercano, por ejemplo 120, a ese 75 le pido 5, entonces me queda 120. 120 más 70 es mucho más fácil de hacer, porque sería solamente hacer 120 más 70, que sería 20 más 90, más 20 más 70, que me daría 90. Entonces el resultado final es 190. O sea, lo que yo hice es acomodar para que en mi cabeza pueda sumar, en este caso con números enteros, números redondos, sin tener que matarme pensando pero cuánto es, ¿se entiende? Por ese lado vamos a ir a hacer eso, pero en la resta. Muy bien, para trasladar esto a lo que sería la resta, vamos a imaginarnos como si estuviéramos haciendo 43 menos 27. 43 menos 27 yo lo voy a pensar como va a ser la suma entre 3 más 10 más 3, que eso me daría 16. Particularmente si hacemos 43 menos 27 me va a dar 16. Pero ¿de dónde saqué eso?
¿sí? ¿De dónde es que yo sé que va a ser la suma entre 3 más 10 más 3? Lo que voy a pensar es lo siguiente. Imagínense que tengo dos rectángulos, ¿sí? Que va a ser una barra completa, que uno tenga 43 y que el otro simule 27. Obviamente se puede notar la diferencia que hay. Entonces lo que hacemos es, ya podemos eliminar ese 27 con ese 27, ¿sí? Lo que voy a hacer es fragmentar, es decir, tengo la misma longitud, va a ser 27, por lo tanto esos dos rectángulos se irían. ¿Cuánto es la diferencia que nos queda para llegar a completar la otra barra? Lo que nos va a quedar es, me quedé en 27, ¿no? De 27 para llegar al número entero más cercano va a ser el 30, entonces me quedaría 27 más 3. Ahora estoy en 30, ¿cuánto me falta para llegar al 43? Pero es sencillo, ¿no? Pero vamos a hacerlo de entero en entero. Por lo tanto, a ese 3 que yo obtuve le debo sumar 10 para llegar al número 40. Y ahora sí, para llegar al 43 lo que hago es sumarle 3. Por lo tanto, la diferencia entre 43 menos 27 es lo mismo que hacer la suma entre 3 más 10 más 3, que sería 13. Por lo tanto, la diferencia que hay entre 43 menos 27 es 16, como anticipamos anteriormente. Siguiendo la misma lógica, vamos a hacer 203 menos 125. ¿Sí? Yo sé que eso va a ser la suma entre 75, ¿sí? Y lo que sería 3, por lo tanto sería 78. ¿Cómo es que llegué a eso? Bueno, de vuelta mi cerebro se imagina los dos rectángulos, ¿sí? Uno que va a ser el 203 y el de abajo que va a ser 125. Bueno, 125 con ese 125 se van. Por lo tanto, ¿cuál es lo que me restaría? ¿Qué es lo que me falta para llegar a 203? Bueno, vamos a pensarlo que 125, el número entero más cercano, va a ser el número 200. Por lo tanto, ¿cuánto es que me falta? Y te falta 75. Desde 75, ¿no? Llegarías a 200. Para llegar a 203, ¿cuánto te faltan? Y 3. Entonces me quedaría 75 más 3 es 78. Es decir, que la diferencia entre 203 menos 125 es 78, desfragmentando y obteniendo números enteros para poder obtener la diferencia entre estos dos números. Es otra forma de pensar a la resta. Ya creo que los atormenté mucho con lo que es la resta, ¿sí? Faltan un montón de cosas, demostraciones y muchas cosas, pero bueno, esto es lo esencial para que puedan entender la resta. Sin más nada que decir, espero que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y gracias por mirar y observar el video. Adiós.